Las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado entre potencias desarrollado en fases entre 1939 a 1945. En esta participaron no solo hombres, sino también mujeres en diferentes labores que es necesario visibilizar. Para esto debemos comprender el contexto para las mujeres en esa época. Durante las primeras semanas de guerra, ya había más de 50.000 solicitudes de mujeres que estaban decididas a querer combatir en los frentes. En diferentes periodos, 600.000 a 1.000.000 de mujeres lucharon en los frentes. La mayoría de ellas eran oficiales soviéticas. No solo se trataba del combate. En el área civil, las mujeres que tenían esposo e hijos tuvieron que quedar como jefas del hogar después de la movilización de hombres, por lo que se desarrollaban el papel de madres y esposas, pero también estaban a cargo de la manutención del hogar y el abastecimiento en todos los aspectos. La carga de trabajo se multiplicó sustancialmente en el periodo de la guerra. En cuanto a la industria, ya se trabajaba en fábricas desde antes, pero surgieron algunos cambios con el conflicto armado, en lo que se tuvo que los países con más industria y militarizados aumentaron su cifra de empleadas radicalmente. Las mujeres también se encargaron de suplir a los hombres en las fábricas y participaron directamente en el campo de batalla. Fueron francotiradoras, pilotos, espías, agentes secretos, operadoras de radio, periodistas y enfermeras. También fueron utilizadas como propaganda, donde se mostraban mujeres aguerridas que llevaban adelante la casa y el trabajo. Eran valientes trabajadoras que se esforzaban por el bien de su país y soldados, pero también eran símbolos sexuales y objetos que servían para satisfacer las necesidades físicas de los soldados. La participación de las mujeres no fue igual en todos los países. En Italia, por ejemplo, fueron trabajadoras de fábricas de armas y enfermeras. Después desempeñaron trabajos masculinos como conductoras de tren, también fueron bailarinas, cantantes y actrices que visitaban a los soldados. En diferencia, en Alemania, el papel de la mujer era asegurar la supervivencia de la raza aria. Por eso se tenían que dedicar a ser madres de tiempo completo. Sin embargo, 450.000 mujeres se unieron a las unidades femeninas auxiliares, aunque no fueron oficialmente reconocidas como soldado. También había mujeres que controlaban ciertas secciones de campos de concentración y a veces eran crueles con los prisioneros, ya que esa era la indicación. En esto encontramos que en la Alemania nazi la cifra de mujeres trabajadoras aumentó de 11.2 millones en 1933 a 14.6 millones, incluyendo todos los demás territorios que eran ocupados por el ejército nazi. En la industria de la guerra, que producía todo el armamento, tanques, aviones, municiones, servicios de telégrafo y teléfono, el 65% del total de la mano de obra en este sector eran trabajadoras femeninas. Vale la pena reconocer el trabajo de las miles de enfermeras y algunas cuantas doctoras que se encontraban en los frentes brindando auxilios y apoyo médico a los heridos de los campos de batalla. Algunas mujeres se encontraban recluidas en los campos de concentración, ya que eran judías o de alguna raza que no era aceptada en ese entonces. Para su buena suerte, algunas otras mujeres eran líderes o miembros de organizaciones de resistencia armada en los campos. Otras participaron en el rescate de los judíos en la Europa ocupada, siendo paracaidistas, combatientes e incluso del grupo trabajador que intentaba detener las deportaciones de estas personas a otros países. En Estados Unidos, las mujeres entraron a fábricas y periodismo, pero también eran hipersexualizadas, ya que en la guerra cuidaban el hogar y familia y comenzó la lucha por la igualdad de género. Pero los soldados seguían ocupando sus trabajos sexuales para su satisfacción y las labores del hogar se usaban como un método de sexualización a la mujer.
En Rusia, alrededor de 800.000 mujeres sirvieron en el Ejército Rojo. Fueron entrenadas en el uso de morteros, ametralladoras y rifles, y tuvieron un papel muy relevante en la aviación. Como podemos ver, la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la vida de las mujeres, y su papel en la sociedad experimentó cambios significativos después de la guerra. Estas son algunas de las consecuencias. Encontramos la mayor participación en la fuerza laboral, lo que las ayudó a tener una mayor dependencia económica para las mujeres y a un cambio en las expectativas sobre el papel que tenían en la sociedad. La lucha por los derechos civiles. Las mujeres habían trabajado en fábricas y otros trabajos, pero durante la guerra comienzan a demandar igualdad de derechos y oportunidades, lo que lleva a una mayor conciencia sobre los derechos de las mujeres y la lucha por la igualdad en áreas como la educación, el empleo y la participación política. También encontramos los nuevos roles familiares y la nueva adición de diferentes tipos de familia, los avances en la contracepción y la planificación familiar. Quiere decir que ya se planificaba familiarmente y se daba el reconocimiento a preservativos, lo que permitió a las mujeres tener más control sobre su vida y sus cuerpos. Concluyendo con el tema, podemos decir que la Segunda Guerra Mundial fue una época muy importante para la mujer, ya que logró un cambio en la condición de las mujeres y fue un punto de inflexión para las mujeres, ya que les permitió desafiar las expectativas tradicionales y asumir roles nuevos y más activos en la sociedad. Sin embargo, todavía queda mucho por trabajar y hacer para lograr a una verdadera igualdad de género, aparte de que podemos concientizar y reconocer esta participación que se dio en esa época y en otros tantos conflictos más.